Y leemos desde el versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por este día, Señor, por tu presencia, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por lo que tenemos y lo que no tenemos, Dios mío, lo que nos da y lo que no nos da, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque estamos aquí congregados. Ahora te presentamos, Dios mío, esta tu palabra. Que seas tú abriendo nuestros sentidos espirituales, Señor, para recibir, Señor, con ganas, Dios mío, de corazón, tu palabra, tu enseñanza, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a estar durante varios meses estudiando el Nuevo Testamento. Ya vimos, ¿verdad?, la carta a los hebreos, porque como estamos hablando de Cristo y de la Iglesia, que ya lo concluimos, ¿verdad?, el día anterior, ahora vamos a empezar de una manera salteada, ¿verdad?, pero vamos a ir cogiendo, ¿verdad?, forma. El Nuevo Testamento va a ir tomando forma con esta epístola. Vamos a comenzar con Romanos, porque vemos que no fue de las primeras que se escribió, porque el orden en que van los libros no es por el orden cronológico, sino por el que más contenido tiene. Los libros más largos se ponen primero y por último los cortos. Amén. Pero entonces vamos a empezar con Romanos, porque Romanos, ¿verdad?, es considerado uno de los tratados teológicos del Nuevo Testamento. Aquí es donde está la base, digamos, del cristianismo, por cómo lo escribió Pablo. Pero entonces lo que vamos a hacer con el Nuevo Testamento es verlo, ¿verdad?, a vista de pájaro, va a ser como resúmenes, amén, ¿verdad? ¿Para qué? Para que así usted, teniendo un poco lo que es la estructura, a quién va dirigido, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, desde dónde, en las circunstancias uno se mete más, ¿verdad?, en el contexto. Y así puede usted saber interpretar mucho mejor la palabra de Dios, ¿no? Que es con lo que vimos en Romanos, que a veces sacamos un versículo, ¿verdad?, lo sacamos de contexto, pero cobra más sentido cuando está dentro del contexto. Entonces vamos a ver esta primera epístola a los romanos. Vamos a hacer una breve introducción, ¿verdad? Entonces vemos que es la primera epístola que nos encontramos después de Hechos de los Apóstoles, ¿amén? Porque los evangelios lo estaremos viendo, pero creo que lo estaremos viendo los jueves, ¿amén? Para que si los jueves veamos los evangelios y los domingos veamos el resto del Nuevo Testamento. ¿Amén? Creo que ese es el planning que me he hecho, por lo menos para los 6 primeros meses del año, ¿amén?, para tener el Nuevo Testamento aprendido, ¿verdad?, o contextualizado, ¿amén?, donde veremos cositas que a veces se nos pasan, ¿verdad?, y que cobran mucho más sentido, ¿amén? No por ser la primera, como he dicho, es que fue la primera epístola, ¿verdad?, escrita, sino que es la de más tamaño. Fue escrita en torno al 55 después de Cristo. ¿Amén?
¿Dónde se escribe? Se escribe desde Corinto, amén, y la escribe el apóstol Pablo. Es la misma época en la que se escribe la carta a los Gálatas, o antes o después, amén. ¿Por qué se dice esto? Porque se piensa que Gálatas es un resumen de Romanos o que Romanos es una ampliación de Gálatas. Amén. Amén. Las dos van muy unidas. O uno es el resumen de otra, o la otra el resumen de la una. Amén. Se cree, probablemente sea, que Romanos es una ampliación de Gálatas. Amén. Porque cuando vayamos a ver Gálatas, vemos como Gálatas la escribe rápido porque había un problema grande y la tiene que escribir y la tiene que mandar para que ese problema pare. Y yo creo que de ahí puede que Pablo tuviera ya como los puntos a tratar, estaba viendo los problemas que estaban surgiendo en la iglesia y de ahí ya hizo esta carta un poco más extensa. Amén. Pero vemos que los romanos, esta carta a la iglesia que está en Roma, amén, fue escrita desde Corinto, en el año 55. Esta carta es lo más parecido a un tratado teológico que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso se dice que es muy sistemática. Hay una exposición del Evangelio muy sistemática, amén. Para saber qué es el cristianismo, cuál es la base, vamos a Romanos, amén. Porque es como muy general, porque Pablo no había ido todavía a Roma, aunque también trata problemas específicos que estaban surgiendo en la iglesia de Roma, porque cuando veremos las demás epístolas, casi siempre responde a un problema que está surgiendo, por lo general, amén. Entonces, eso se dice, ¿de qué sé yo de qué habla? ¿O por qué se ha escrito esta epístola? Está la técnica, o le llaman el teléfono roto. ¿Qué es el teléfono roto? Que según lo que me está diciendo la carta, así yo puedo hacerme la pregunta, ¿verdad? Si está hablando, por ejemplo, pues de la concupiscencia, de la idolatría, pues entonces, ¿qué puedo yo entender? Pues que había problemas de concupiscencia, de idolatría en la iglesia, ¿amén? Veremos cómo aquí algunos de los problemas a los que habla específicamente será ese problema que tengan entre los gentiles y los judíos dentro de la misma iglesia. ¿Amén? Pero en general es muy sistemática, es muy general. ¿Amén? Por eso va a hacer una exposición magistral acerca de lo que es el Evangelio, sobre todo en los 11 primeros capítulos de la epístola. ¿Amén? Por eso es como nuestro tratado teológico. Es para saber la base del cristianismo, después de los evangelios, ¿verdad? De la vida de Jesús, vemos que es romano. ¿Amén? Ha sido de mucha influencia a lo largo de la historia, porque en el siglo IV, exactamente en el verano del 386 después de Cristo, la epístola a los romanos transformó a San Agustín, ¿amén? Llamado así, San Agustín, o Agustín de Hipona, ¿amén? Vemos que el texto que transformó a Agustín de Hipona fue Romanos 13, 13, 14. Vamos a leerlo rápidamente para ver cómo le influyó a este hombre. Romanos 13, 13, 14. Andemos como debía, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no os proveáis para los deseos de la carne. Así que eso dice que le marcó, ¿amén? De ahí nace o fue inspirado, ¿verdad?, para escribir su libro Confesiones, ¿amén? Confesiones de San Agustín, se lo recomiendo, ¿amén? Vemos cómo San Agustín experimentó la gracia de Dios. Él mismo lo llama una oda a la gracia. Así es considerado la carta a los romanos, una oda, un canto a la gracia de Dios, ¿amén? Pero también vemos cómo Martín Lutero experimentó la gracia de Dios a través del estudio de esta epístola, ¿amén? En concreto, la idea de Romanos 1:17. Vamos a leerlo. Ese fue el texto, ¿verdad?, con la idea central que marcó la vida de Martín Lutero. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, mas el justo por la fe vivirá, que está basado, ¿en qué versículo de qué profeta está basado este texto? Habacuc 2:4.
Amén. Ahí usted va a Habacuc 2:4, esta es la cita que cita Pablo, amén, de la que vemos como Martín Lutero tomó todo ese cambio, toda esa transformación y toda después, ¿verdad? Pues su manera de entender el Evangelio, y es por eso vemos que esta lectura transformó para siempre el mapa político de Europa. Fue un terremoto teológico con el redescubrimiento de la salvación por la fe. Amén. Porque en el tiempo de Martín Lutero, ¿qué había? Había solo, no por obra, ¿verdad? Porque obra dice que somos salvos para buenas obras, sino todo había que pagarlo. Amén. Tú quieres de este pecado, da esta limosna, compra esta indulgencia. Era un mercado. Amén. ¿Amén? Entonces, Martín Lutero, cuando pudo encontrar una Biblia, porque estaba literalmente atada, amén, en los monasterios estaban atados, amén, estaban atadas a la Biblia. Cuando tuvo un escrito de la Biblia en sus manos y leyó esto, eso fue como cambiar todo el universo, amén. Así que, mas el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Entonces podemos decir, ¿de qué va la epístola a los romanos? Es un desarrollo de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá, amén. Hay un autor cristiano, John Stott, que escribió un libro sobre Romanos que se llama El mensaje de Romanos, y la frase fundamental, él ve la idea que hay en Romanos es cómo Dios hace justo a los injustos de manera justa. Amén. Eso es Romano. Cómo Dios hace justo a los injustos de manera justa. Eso, hermano, tiene mérito. Amén. Porque como siempre digo, hermano, el Señor no se contradice a sí mismo. Y si la paga del pecado es muerte, todos deberíamos morir. Pero entonces, ¿qué ideó? Un plan de salvación. Amén. Que fuera tan legal que por eso tuvo que derramar su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Amén. Todo lo hizo de manera tan legal para no contradecirse contra su misma palabra. Por eso su palabra es confiable. ¿Verdad? Las leyes de los hombres, ¿qué dicen? Amén. Donde está la ley se hace la trampa, ¿no? El que hace la ley hace la trampa. ¿No existe ese refrán? Entonces, nosotros ahora lo estamos viendo, pero lo vamos a ver más, cómo con las mismas constituciones de los países van a hacer trampa, pero cómo se van a amparar en los vacíos que hay legales, o a veces tergiversando las cosas, se van a amparar para obligar a la ciudadanía a hacer cosas, o para él tomar más poderes. No, porque es que está en la Constitución. Eso es lo que están haciendo ahora. Amén. Y lo vamos a ver muchísimo más. Así que vemos que, sin embargo, la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Amén. Por eso vemos que Romanos habla de cómo Dios hace justo a los injustos de manera justa. Amén. Esta frase es maravillosa. Otros teólogos a lo largo de los siglos también fueron afectados profundamente por la epístola a los romanos, por ejemplo, como Karl Barth. Rousseau, ¿verdad? Ese pensador francés, decía, hacía un diagnóstico del ser humano en su siglo y decía, el hombre nace libre, pero en todos lados está encarcelado. El hombre bueno, por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Sin embargo, Pablo, a través de Romanos, hace un diagnóstico correcto del problema del ser humano. El mal está en mí. Amén. Romanos 7. Lo que quiero hacer bueno no lo hago, y lo malo que no debo hacer, eso hago. Los otros pensadores más humanistas, más de verdad, que no tenían a lo mejor una base bíblica o se desligaban, ¿qué decían? No, es que el hombre es bueno, pero es que la sociedad, ¿verdad? Esa canción tan popular, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es el mundo el que me ha hecho esto, que yo sea así. Mira cómo me hace. No. Aquí Romano hace un diagnóstico correcto del ser humano. El mal está en mí. ¿Amén? Y el que no lo quiera creer, pues va a ser muy difícil que pueda, ¿verdad?, escoger o pueda reformarse, pueda decir quiere una solución, porque hasta que tú no te lo reconoces, no puedes buscar una solución. Mientras que tú pienses que todo en ti está bien, que son los demás, no va a haber una solución, ¿verdad? Como siempre digo, el ejemplo, ¿verdad?, de Alcohólico Anónimo. Mientras que diga, no, yo controlo, yo, y ¿verdad?, y te emborracha, hasta que un día dice, soy alcohólico. Entonces, ¿qué va? A terapia. ¿Amén?
o tengo este problema, reconozco. Amén. Y es por eso que la carta a los romanos, una vez que lo vemos, hermanos, vemos que es algo maravilloso. Así que esta epístola, por tanto, es importantísima para la historia de la humanidad. Amén. Porque nos va a hacer la radiografía del ser humano y nos va a mostrar también el camino hacia la solución del problema. Amén. Por eso decíamos que es una oda a la gracia, porque nosotros tenemos que reconocer nuestra insuficiencia para ser salvos. Es Dios quien la provee. Amén. Por eso no tiene que ser por obras, como dice Habacuc 2:4, mas el justo vivirá por la fe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, como luego lo diría Pablo. Amén. ¿Por qué la escribió? Una de las intenciones al escribir esta epístola por Pablo era ir a Roma. Amén. Pero también, como dice un capítulo después, dice que él quería ir a España. Amén. Así que la idea de Pablo, dicen los estudiosos, era convertir Roma en su base de operaciones. Porque sabe que Roma para esa época, para el siglo I, era como el epicentro, ¿no? Era como la ciudad de donde salían después pues todos los barcos, había muchas conexiones, ¿verdad? Es como ahora decir Nueva York, ¿verdad? Las grandes capitales, ¿amén? Entonces eso era Roma. Si ponía su base de operaciones misioneras ahí, ¿qué pasaba? Pues venga, tú ve al norte, tú ve al sur, tú ve al este, tú ve este, tú ve, ¿verdad? Porque veremos a un Pablo que no era el llanero solitario. Pablo tenía un equipo misionero, ¿amén? Pablo no iba solo por la vida, como muchos lo han entendido, y por eso yo sufro como el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo tenía un equipo misionero, como lo veremos. Amén. Pero entonces la idea era, y por eso ya desde el primer capítulo, desde los primeros versículos, está diciendo, quiero ir a vosotros, ojalá vaya a vosotros. Entonces vemos que Pablo para este tiempo aún no había visitado Roma, por lo tanto no conocía la iglesia de Roma. Amén. No la conocía. Pero vemos como sí le escribe y hace este tratado, ¿verdad?, tan maravilloso. También quería, ¿verdad?, él quería volver a Jerusalén para llevar la ofrenda de la iglesia gentil, amén. Así que quería ir a Roma, ¿verdad? Él en esos viajes misioneros dice que recogían ofrendas, ¿verdad?, para luego llevársela a la iglesia de Jerusalén, que por aquella época estaban pasando una hambruna, amén. El libro de los Hechos así dice, viene hambruna, hasta un profeta, ¿verdad?, lo profetizó, y entonces en el concilio de Jerusalén sí dejaron claro que no vamos a molestar a los gentiles con la circuncisión ni con nada, pero sí absteneos de ahogado, absteneos de sangre, de fornicación, y pensar, ¿verdad?, en los pobres de Jerusalén, en recoger ofrendas, amén. Entonces vemos como Pablo, ¿verdad?, había hermanos de la iglesia de los gentiles que tenían preparado esa ofrenda y Pablo se las quería llevar a Jerusalén. Amén. Otra razón por qué la escribió era porque la iglesia de Roma era mixta. Judíos y gentiles convivían en la iglesia. Al principio había mayoría de judíos, pero a partir del año 49 hay un cambio por la persecución a los judíos. Entonces muchos salen. Amén. Pero luego, cuando los judíos volvieron, tiempo después, había una mayoría gentil en la iglesia. ¿Y esto qué hace? Que surgieran ciertos conflictos en estas dos sensibilidades, ¿verdad?, que aparecen reflejados en la epístola. Por ejemplo, cuando leamos los débiles en la fe, los fuertes en la fe, amén, vemos cómo está hablando a esas dos sensibilidades, amén, que chocaban, que estaban teniendo como un poco de verdad, de roce dentro de la iglesia de Roma. Así que esta es la epístola más sistemática de Pablo, pero también tratará temas y problemas específicos. El hecho de que Pablo no haya ido, no la haya visitado, hace que sea tan general, ¿verdad? Aunque, como decimos, habrá puntos específicos, pero es por eso tan general. Y es por eso que es una carta que a lo largo de los siglos la ha podido leer cualquier iglesia, cualquier nación, cualquier lengua, y Dios le ha hablado. ¿Amén? ¿Amén? Esa es la importancia, de ahí la importancia que tiene Romanos. Así que tiene su estructura. Vemos que para Pablo era judío, pero de mentalidad era muy griego. ¿Amén? En el sentido que siempre las cartas que escribe Pablo son más del estilo griego, del estilo romano. Una sección y otra sección. Siempre tienen dos secciones. La primera es la teoría, o también la parte teológica. ¿Amén? Y la segunda ya es la parte práctica.
Así que Romanos va a estar dividido de los capítulos 1 al 11 en la sección teológica o la sección descriptiva. Describe el problema, describe, ¿verdad?, la situación, amén. Y la segunda parte, en este caso de los capítulos 12 al 16, será la parte práctica o la parte prescriptiva. Es como cuando vas al médico y te prescribe un medicamento. Primero te describe tu dolencia, tu enfermedad, y luego te prescribe qué tienes que hacer. Pues tómate esto tantas veces al día. Así es un poco la estructura, por lo general, de las cartas de Pablo. Amén. Primero te va y te explica el problema y hay, ¿verdad?, y te quiere solucionar, a veces más breve, otras veces más extenso porque tiene que profundizar. Y luego ya vemos la parte práctica, donde manda mucho a hacer, ¿verdad? Hacer, porque es la parte práctica. Amén. Así que después de esta introducción vamos a entrar ya en los primeros capítulos, amén, que ya de por sí le recomiendo que se lea Romanos. Si puede leerse Romanos completo, mejor. Aunque luego vayamos semana tras semana viendo por capítulo, amén, pero tener como toda la conciencia de lo que es Romano, le va a llenar más, ¿verdad?, su mente, amén, se va a poner en situación, amén. Así que lo primero que recomiendo, leerla completa para tener una visión panorámica del mensaje. Lo primero que vemos es que, aunque Pablo es el autor, como aquí lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, hay una persona que lo está escribiendo, el amanuense de la carta, se llama, ¿verdad?, Tercio, amén. Así que Pablo dicta la carta a Tercio, el amanuense de la carta, amén. Como hemos dicho, la carta a los romanos, una exposición, un desarrollo de Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, amén. Presenta dos grandes temas. El primero, la justificación de los pecados mediante la gracia y solo por medio de la fe. Para muchos estudiosos, este es el tema central y más importante de la epístola, amén, que la justificación de los pecadores es mediante la gracia y por la fe. El otro gran tema, el segundo, también tenemos que tener en cuenta el componente colectivo. Dios quiere construir una comunidad, es un Dios de pacto, llama a un pueblo, amén. Por lo tanto, el segundo tema puede ser la redefinición de la iglesia, de pueblo de Dios. Porque hasta ahora el pueblo de Dios, ¿a quién solo creían que era pueblo de Dios? Los judíos. Pero ya al morir Cristo y al abrir su brazo a todas las naciones, se tiene que redefinir la iglesia de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios ya va a estar incluido más, que de siempre han estado incluidos. Desde Abraham dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero por un tiempo parece que eso se había quedado solo en el pueblo judío, amén. El pueblo judío no había hecho lo que debería de hacer, amén, que era, ¿verdad?, ser los ministros del Señor aquí en la tierra, amén. O se habrían querido más. Bueno, yo creo que eso también le está pasando a la iglesia hoy en día, amén. Ya sea iglesia, ya sea concilio, ya sea grupo, creen que yo solo tengo la verdad y yo solo guardo la sana doctrina y yo solo he quedado, como dijo Elías, amén. Entonces mi iglesia, como hace esto y esto, eso sí, es iglesia. Y hemos visto, hermanos, que una vez de que cierran los cultos, una vez de que se han cerrado las cuatro paredes, ha habido iglesias que han cerrado ya para siempre. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia? Escucho de un montón de sitios. Ya es que tenemos miedo, es que no sabemos si volver, es que hay miedo, ¿cómo vamos a volver? ¿Y si nos pega el virus? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Y como hemos cerrado, ya no hay diezmo y ofrenda, entonces ya no se puede mantener un lugar de culto. Han cerrado. Por escasez, por miedo, escucho mucho de eso. Pero yo digo, bueno, tú puedes cerrar un local, pero ¿y la congregación? ¿Qué hemos dicho que es la iglesia? El grupo de personas. ¿Amén? Entonces, por eso hoy, yo creo que por eso es muy actual Romano, porque también nos tenemos que redefinir como iglesia, que es lo que venimos hablando durante la mitad del 2020. Cuando tú sabes qué iglesia y cómo tenemos que redefinirla, cómo estamos volviendo al origen de lo que es la iglesia, así vamos a seguir activos, ¿a que sí? A que así vamos a seguir adelante. Aunque a veces tengamos que cambiar el formato,
tengamos que cambiar el lugar, tengamos que cambiar. Pero ¿qué ingredientes tenía básicamente los cultos? Las reuniones, hermanos, el hablar de Dios, el estimularnos a la fe, el cantarnos con cánticos, con himnos, o sea, eso es lo básico, hermanos. Amén. Entonces vemos como un punto importante a tratar es cómo se tenía que redefinir el pueblo de Dios, amén, la iglesia, porque Dios tenía en mente construir una comunidad. Amén. De su pecho vemos cómo salió de su costado agua y sangre, que era el nacimiento de la iglesia. Amén. Es una comunidad. Amén. Por eso, hermanos, esos son los dos grandes temas, la justificación por la fe y la redefinición del pueblo de Dios. Amén. Vamos a volver a leer Romanos 1, 1, 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Así que, aunque hemos dicho que la macroestructura es parte teológica, parte práctica, dentro de la parte teológica vamos a ver varias secciones. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 3 y habla de la ira de Dios. Amén. Así que la primera parte dentro de la parte teológica es la ira de Dios. Y ya desde estos dos primeros versículos, como Pablo hará en casi toda su epístola, desde los primeros versículos ya te está diciendo la intención, el porqué de su carta. Amén. Y aquí habla Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. En estos dos primeros versículos detectamos las intenciones de Pablo para toda la epístola. Amén. ¿Cuál era su intención? Ya está diciendo que ya desde los profetas ya se estaba hablando de este mensaje, del Evangelio. ¿Qué Evangelio? Jesucristo. Amén. Porque como en general, ¿verdad? Como estoy diciendo, los temas más subjetivos, ¿verdad? Los problemas que estaban surgiendo era yo soy cristiano pero soy gentil, yo soy cristiano pero soy judío, yo tengo como más peso, ¿verdad? Entonces está diciendo, no, si ya desde la antigüedad se estaba hablando de esto no es ahora ni tuyo ni mío, esto ya se estaba hablando desde hace mucho. Entonces ya desde los primeros versículos podemos ver la intención de Pablo. ¿Amén? Y entonces está hablando de eso, de que yo he venido para hablar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que está dicho desde los profetas, amén, desde la antigüedad. Vamos a leer el versículo 16 porque también es clave, como hemos dicho antes, y el 17. 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vemos que aquí en el 16 también aparecen los dos colectivos, ¿verdad?, que luego aparecerán a lo largo de la epístola y que tienen ciertos conflictos, ¿verdad? Y que está diciendo que el Evangelio es para los dos grupos, ¿amén? Al judío primeramente y también al griego. Por eso él dice, no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amén, al judío y al griego. Así que ya está otra vez diciendo, esto es para todo el que cree, amén, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se hace uno justo? Creyendo a través de Cristo, amén. El Evangelio es para los dos grupos. Y en el 17, ¿verdad?, está el eje central del argumento de Pablo. Como hemos dicho, Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿quién es justo? ¿El que sale con sangre judía? ¿El que se circuncida? ¿Quién es justo? El que cree. Y por eso vamos a ver cómo Pablo usa mucho a Abraham, el padre de los judíos, ¿verdad? Porque dice que él que fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Amén. Pero si todavía no había judíos, porque Abraham era judío. Es más, había salido de una tierra súper pagana.
Se dice que era la tierra cercana donde estaba Nimrod, donde hizo la torre de Babel. O sea, imaginaos la de dioses que había en Ur de los Caldeos. Amén. Y vemos cómo el Señor lo llamó, porque se dice, ¿verdad?, que ellos se quisieron guardar o no estaban de acuerdo con esos gobiernos. Vemos cómo lo llamó el Señor, lo apartó para hacer de él una gran nación, pero todavía no había judíos, no había 12 tribus, no había ley. Amén. Sin embargo, dice de Abraham que su fe fue contada por justicia, lo que dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y ese será el eje central, la base, el argumento basado en la Escritura que tomará Pablo para la iglesia de los romanos, para ya que no tengan esos conflictos los gentiles y los judíos. Amén. Así que aquí, con esa introducción, con esa intención, esa declaración de intenciones de Pablo, empieza el desarrollo de esta parte que he llamado la ira de Dios. Amén, que la llaman así, la ira de Dios. Vamos al versículo 18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios, ¿contra quién se ha revelado? Contra todo piedad e injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Así que lo que va a desarrollar aquí ya es, durante esos 3 capítulos, va a hacer un diagnóstico del ser humano. Amén. Esta será, como he dicho, la primera sección. Por eso la ira de Dios se va a revelar contra todo aquel que no acepta la verdad. No es que no ha escuchado, porque dice que hay gente que no sabe. De Nínive se decía que no sabía su mano derecha y su mano izquierda, sino que con injusticia para la verdad. O sea, se opone literalmente. Ahí es que se revela la ira de Dios. Y lo va a desarrollar en 3 grupos de personas. Amén. Así que aquí va a hablar de 3 grupos de personas, que está explicado en el capítulo 2. Cuando lo lean van a coger más sentido, ¿verdad? El primer grupo de personas, ¿verdad? ¿De qué va a hablar? Los moralistas. Gente que cree que puede hacer el bien. De eso hay mucho hasta el día de hoy. Los judíos, que viven en contradicción porque no llegan a su propio criterio. ¿Qué quiere decir? Que tienen un montón de leyes, pero ellos mismos no pueden cumplirlas todas. ¿Amén? Así que ellos mismos exigen mucho, pero no llegan. Y luego están los inmorales. Amén. Los sin ley, que creen que pueden hacer lo que quieran. El carpe diem, ¿verdad? Ese poema latino que significa vive el día. Amén. El día pasa, aprovéchalo. Filosofía hedonista, ¿verdad? Yo por eso hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Eso también está metido ahora mucho, ¿verdad? Tú puedes tener lo que quieras, tú no le tienes que dar explicación a nadie, tú eres libre. No, hermano. Ahora cada vez me di cuenta más que el enemigo siempre hace que más preso. Más preso, hermano. Amén. Entonces lo está diciendo, los inmorales, los moralistas y los judíos, ¿verdad? Es como los 3 grandes grupos de la humanidad. Pero que todos están equivocados. Ninguno de los 3 tienen excusa. Amén. Ninguno de los 3. Porque tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Amén. Dice el Salmo 36, no es justo ni aun uno. Porque el diagnóstico es claro, el mal está en mí. Amén. Nosotros somos malos por naturaleza, hemos nacido en pecado. Pero Dios nos va a proveer la salvación. Amén. Pero primero empieza a hacer como ese diagnóstico. Amén. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2. En su casa le recomiendo que se lo lea seguido, porque aquí en el capítulo 2 habla de estos 3 grupos. Vamos a leer del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
aquí está hablando, al primer grupo al que se refiere Pablo son a los inmorales, ¿verdad? A los que van sin ley, a los que, ¿verdad?, creen que ellos van a estar exentos. Y por eso dice, tú piensas que tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo y tú escaparás del juicio. Creen que, no, yo como no creo en Dios, pues entonces su ley no me alcanza. Por ejemplo, ¿no? Yo como yo sé por dónde voy, pues a mí eso no me alcanza. No, hermano, no. Amén. Por eso esos inmorales, ¿verdad?, que van sin ley, que creen que no tendrán un pago, un juicio, ¿verdad?, se equivocan. Amén. Por eso le está diciendo, a esto le estoy revelando mi ira. Amén. Porque la ira también es una demostración de amor. Porque es llamarle la atención y decir, ¿pero a dónde va? Amén. Por eso Pablo parece que usa un poco, ¿verdad?, de dureza. Amén. Pero es que quiere despertar a esas conciencias dormidas que creen que están bien, pero no están bien. ¿Y lo que le espera qué es? Perdición, hermano. Lo que le espera es condenación. Amén. Seguimos en el versículo 17. Vamos a leer del 17 al 20. Aquí está hablando a los judíos. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley pruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Así que tú, que tienes el sobrenombre de judío, que te apoya en la ley, te glorías, que conoces su voluntad, que eres instruido. El 21 sigue diciendo, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurta. Tú que dices que no sea de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonra a Dios. Está diciendo, tú que tienes tantas leyes, y en las palabras de Jesús, él mismo decía, vosotros merecéis más castigo, porque vais y recorréis el mundo entero para hacer a un prosélito. Y una vez de que lo convertí a vosotros, lo hacéis doblemente hijo y merecedor del infierno. Hermano, qué palabras duras, amén. Pero está diciendo, se están jactando, amén, de que creen que tienen la ley, pero no viven de acuerdo a la ley, amén. Y de los griegos está en el capítulo 2, el 12 al 14. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturalizar lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hasta el 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y en el día de que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que aquí está hablando, hermano, esa radiografía del ser humano, esos tres grupos de personas, amén, moralistas, gente que cree que hace el bien, los judíos que se apoyan en sus muchas tradiciones, en sus muchas, ¿verdad?, cosas heredadas, porque es verdad que el Señor le ha dado mucho y por eso más se le demandará, pero que ellos mismos no cumplen, amén, y ese grupo de los inmorales, que van sin ley, que creen que van a estar exentos de todo, que no habrá una ley que les juzgue, amén. Ese básicamente es el ser humano, amén. Pero hemos dicho que ninguno de los tres, y yo creo que cada uno de nosotros podemos estar dentro de ese grupo, amén, de esos tres grupos, o antes o después, ahora, hermano, por eso vamos a ver bien dónde estamos, amén. Si vamos a ser de esos grupos que tienen algo en lo que basarse, pero que ahora el Señor le está diciendo, no tenéis nada, la salvación solo es por fe. Amén. Si crees o si no crees, amén, tú creyendo que haces muy buena obra o tú que no haces nada de bueno
y todo te va bien. No, no. Ahora la fe, ¿verdad? La fe viene la salvación. Así que, hermanos, Pablo pone toda la humanidad en el mismo saco. Y esté donde esté en cualquiera de estos tres grupos, está en la misma condición delante de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué es el ser humano? ¿Verdad? ¿Qué es el ser humano? Una frase muy bonita que escuché es: la batalla de la teología se pelea en la arena de la antropología. La antropología es la ciencia que estudia el ser humano. Cuando tú comprendes qué es el ser humano, tú ya tienes una definición y tú puedes aspirar a. Mientras que nosotros, ¿verdad?, las mentalidades, la filosofía de este mundo crea que el ser humano es el centro del universo, crea que es un dios, así se llamaban los mismos griegos, un demiurgo. Un demiurgo decía que era un semidios, porque yo tengo los poderes para hacer lo que yo quiera, se creían. ¿Amén? Y hoy yo creo que esa filosofía griega sigue muy presente en muchas culturas. ¿Amén? Yo hago lo que quiero. Yo tengo fuerza, yo tengo dinero, yo hago, deshago. ¿Amén? Entonces vemos que todo eso en nuestra mente hace que cuando vengamos a Cristo haya o un colapso, o aceptemos quién es verdad, quién verdaderamente somos nosotros, o si no, no va a haber una regeneración. ¿Amén? Porque cuando sepamos qué es el ser humano, ¿amén? El ser humano es una criatura de Dios, que, hermano, fue engañada y se le robó todo. ¿Amén? Pero ahora Cristo quiere revertir eso. Cristo ha ideado un plan de salvación y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos que ser servidores de Él, estar agradecidos. ¿Amén? Porque Él en su misericordia nos ha rescatado. ¿Pero qué es el ser humano? ¿Un Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Un todopoderoso? ¿Qué es el ser humano? ¿Un inmortal? No, hermano. Dice que es como hierba, como neblina. ¿Amén? Así que, hermano, ¿cuál es el problema del mundo? El problema del mundo soy yo. ¿Cuál es el problema del mundo? El problema del mundo soy yo. ¿Amén? Porque el mal está en mí. Vamos a leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Sin embargo, sigue diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Amén. Por eso lo que vemos, aquí lo que Pablo, para llegar al punto de que tanto judíos como gentiles, amén, si estás dentro de estos tres grupos de personas, estás mal. Amén. De cómo podemos convivir judíos y gentiles, cómo tenemos que aceptar a todos, que lo que nos une es la sangre de Cristo, el creer en el Señor. Amén. El tener a Cristo como base, pues primero empieza haciendo ese diagnóstico, esa radiografía al ser humano, diciendo: el problema del mundo soy yo, el mal está en mí. Amén. Todos hemos pecado, ninguno tiene merecimiento de estar al lado de Dios. Amén. Sin embargo, Dios ha ideado un plan de salvación. Así que esta es la primera sección de la primera parte, ¿verdad?, que es la ira de Dios. Les recomiendo que lo lea más en casa, que lo estudie, amén, que lea Romanos, aunque luego durante la semana vayamos viéndolo todo. Lo vamos a dejar hasta aquí para ir procesando todo esto, ¿verdad? Porque a veces, como dice el apóstol Pedro, dice que es tan profundo como escribe Pablo, que muchos lo tergiversan, ¿verdad? Y es verdad que Pablo ha sido muy mal interpretado, tanto para bien como para mal. Amén. Porque muchos han hecho un abuso de la gracia para poder hacer lo que quieran, y otros por eso que han hecho un abuso de la ley para no tener tanta gracia, porque la gracia es como, sí, ya soy salvo y ya está, ¿no? Y no es así. Por eso vemos como hay que leer a Pablo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad, como si fuera la primera vez que leemos a Pablo. Amén. Para redescubrir, ¿verdad?, lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo le transmitía a este hombre de Dios, que quedó reflejado para nosotros. Amén. Así que les dejo las preguntas, ¿verdad? Se las mando para que así ustedes vayan meditando, ¿verdad? Y sobre todo, leerse la epístola a los romanos, que nos vamos a gozar. Amén. Pues nos ponemos de pie y vamos a orar. Amén.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este día, por tu infinita misericordia y por este estudio, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío, porque estudiar tu palabra, Señor, eso nos va a llevar a la vida eterna, porque en tu palabra estás tú y tú quieres revelarte a nosotros, Dios mío. Por eso abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir de buena gana tu enseñanza, Señor, para aquello que hay profundo o a veces difícil para nuestra mente, que sea tu Espíritu Santo revelándolo, Señor, implantándolo en nosotros, para así ser libres, Señor, para así creer, Dios mío, para así ser sabio en tu palabra, en tu conocimiento. Gracias te damos por todo. Ayúdanos y síguenos animando a seguir estudiando tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias. Amén. Amén. Aleluya, que el Señor les bendiga. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Gracias, Cristo Señor. para siempre. Gracias, Padre. Damos gracias al Señor.